Hoy nos acompaña en el ciclo de entrevistas Nueva Constitución 2022 Constanza Juve, directora del Foro Constitucional UC, profesora de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y subdirectora de la Escuela de Derecho Público. Además, integra el Consejo de Políticas Públicas desde mayo, tengo entendido, ¿no, Constanza? Sí, desde mayo entero el Consejo de Políticas Públicas del Instituto Libertad de Desarrollo. Ok. Constanza, partimos por agradecerte aceptar esta invitación y te pregunto al tiro. Tras escuchar eh, hoy día, por ejemplo, las experiencias de cambio de constitución en Colombia, uno se pregunta si a rato no dramatizamos nosotros demasiado nuestro proceso constituyente, si no es más sano abordarlo con una altura de mira y con un espíritu como de consenso para poder dar vuelta a esta página e iniciar una nueva república. Sí, yo creo que, bueno, todas las experiencias son distintas. Muchas veces también las constituciones obviamente tienen que ver con la estructura de poder, ¿cierto? Con el hecho de cómo vamos a limitar los poderes públicos, cómo lo vamos a estructurar, y también obviamente establecen derechos fundamentales, pero también las constituciones, digamos, son pactos políticos, ¿cierto? Y eso depende muchas veces de la situación de cada país. A mi juicio, digamos, a diferencia quizás del caso colombiano, donde existía una suerte, digamos, de unanimidad quizá, o un mayor consenso respecto, digamos, de la eventual necesidad de una nueva constitución. Yo creo que en el caso de Chile eso no necesariamente es así, y yo creo que también esa es la razón por la cual se establece este plebiscito como llamado plebiscito de entrada, donde no solamente se hace la primera pregunta, que es si es que uno quiere, si finalmente queremos o no una nueva constitución, sino que además, independiente de lo que tú votes en la primera pregunta, puedas participar también de la segunda, precisamente para que quienes no necesariamente votaron apruebo, sino que votaron rechazo, también se sientan, digamos, parte del proceso que viene. Entonces, yo creo que en ese sentido las experiencias internacionales sirven, muchas veces los estándares sirven, la experiencia en términos de las distintas asambleas, por ejemplo, y los distintos mecanismos también para poder crear una nueva constitución sirven, pero finalmente todo tiene que ver con la experiencia de cada país y finalmente con la experiencia específica, en nuestro caso, de nuestro país, y el itinerario constituyente un poco apunta quizás a eso, ¿no? Claro, pero por ejemplo nosotros obviamente no tenemos el nivel de violencia que tenían ellos y ese contexto extremo entre, por un lado, todo lo que eran las fuerzas estas militarizadas y el narcotráfico, pero sí los ánimos se han ido encrispando y hemos tenido este estallido social que fue bastante violento. Ellos dicen, cuando una sociedad tiene mucha violencia, la salida es más democracia. Y en ese sentido, tal vez cuando uno ve que los ánimos están crispados, la salida es hacer algo que te permita que las personas sientan que tienen más democracia. Y eso puede ser el cambio de constitución, ¿o no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo en gran parte. Te voy a quizás te cuento un poco la parte que sí estoy de acuerdo y en la parte Por que no. En la supuesto. parte que sí estoy de acuerdo es de que desde el principio, con el acuerdo del 15 de noviembre, yo creo que ese acuerdo tiene cosas buenas, y lo he dicho en otra oportunidad, cosas malas y cosas quizás feas, ¿ah? Y que tienen que ver básicamente con la manera en que se ha interpretado ese acuerdo y con básicamente con ciertos adelantos de cómo se debiera, digamos, tramitar después esto en la Convención Constitucional, que hace inmediatamente que se genere precisamente crispación. Yo creo que tiene que ver con eso, finalmente, de no querer respetar eventualmente las reglas un poco del juego, pero dejando eso de lado, y si quieres lo podemos conversar después, yo valoro mucho el acuerdo del 15 de noviembre, porque creo que, como dices tú, se logró encauzar institucionalmente una situación extrema en la cual nos encontramos, y quizás muy cerca eventualmente de un quiebre institucional. Entonces creo que el gran valor que tiene el acuerdo del 15 de noviembre es que el acuerdo se logró en el Congreso con todos los partidos que tienen representación parlamentaria, exceptuando el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, pero todos los demás lograron, digamos, ponerse de acuerdo y finalmente darle un cauce institucional. Y yo creo que eso es extremadamente valorable. Como dices tú, finalmente frente a la violencia se dio una salida democrática e institucional. Y eso es algo que no hay que desconocer. Y en mi caso creo que en el fondo el itinerario se tiene que cumplir, y que la única razón por la cual, por ejemplo, el plebiscito no se debiera hacer es por condiciones sanitarias, ¿cierto? Sin embargo, la parte en la que quizás yo no estoy tan de acuerdo, y aquí yo me tomo quizás de las palabras, y lo he hecho en otras oportunidades, de Carlos Peña en su libro
el rector de la Universidad Diego Portales, pensar en el malestar, es que no creo, digamos, y no considero de que la causa del 18 de octubre haya sido, o la petición o la demanda haya sido por una nueva constitución. Yo creo que finalmente la fuerza emocional, como lo dice él, ¿cierto? Y la diversidad de demandas que se tenían y que se plantearon también en la marcha del 25 de octubre, esa marcha multitudinaria, ¿cierto? Eran distintas demandas y muchas de ellas absolutamente legítimas y en una marcha sin violencia, en el fondo, o en gran parte, digamos, sin violencia. Y el sentido de la nueva constitución fue un sentido ex post, no tuvo que ver básicamente con las causas. Eso no significa de que no hayan razones válidas por las cuales muchas personas, ¿cierto?, constitucionalistas, también profesores, políticos, digamos, quieran eventualmente una nueva constitución. Pero una cosa es que existan, y de hecho él lo dice así, ¿cierto?, causas normativas que impliquen una nueva constitución, y una cosa bien distinta es de que la causa, ¿cierto?, del 18 de octubre haya sido una nueva constitución, que ese haya sido el objetivo. Yo creo que el sentido de la nueva constitución se le dio como un sentido ex post, y no me parece que haya sido la razón por la cual finalmente se dio la movilización. Y yo comparto, digamos, esa tesis. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo creo que el acuerdo es valorable porque se logró encauzar institucionalmente un problema, no solo, o sea, no era un problema social, un problema de violencia muy extrema, ¿cierto? Se utilizó, digamos, más democracia y se le dio una salida institucional, aun cuando la Constitución no haya sido, digamos, la madre del cordero, la gran causa, digamos, del problema. Pero sí se mencionaba como causa del problema en el sentido que, según quienes plantean que hay que cambiarla, es que en el fondo, por culpa de esta constitución vigente, se deslegitimizaron las instituciones al impedir por la vía de los vetos que los programas de gobierno o que las demandas sociales se fueran materializando con la rapidez con que se quería, con la rapidez con que se demandaba. Entonces no reflejaban como la evolución social, en definitiva. Sí, es que yo no comparto esa tesis. Yo creo que en el fondo de partida la constitución actual es una constitución que es un producto bastante distinto de lo que era la constitución del 80 original. ¿Ah? Siempre se habla de que, y de hecho ahora salió hace poco en el Mercurio esto, que ha tenido 52 reformas. De esas 52 reformas han implicado 257 modificaciones. Ahora con la reforma constitucional respecto al Banco Central ya no hay capítulo de la Constitución que no haya tenido modificaciones. Y hay dos reformas que yo creo que son especialmente relevantes y que hay que destacar, ¿cierto? Que son la reforma del año 89 y la reforma del 2005. La reforma del año 89 implicó 54 modificaciones a la Constitución, fue plebiscitada y cerca de un 85%, digamos, de los ciudadanos ratificaron esa reforma. Y por otro lado, la Constitución del 2005, más allá de que el presidente Ricardo Lagos diga lo que dice ahora, en su momento, ¿cierto?, se consideró de que se habían eliminado, ¿cierto?, de la Constitución los llamados enclaves autoritarios y que nos encontramos frente a una Constitución democrática, y esa reforma constitucional que se le llamó Constitución del 2005 implicó 58 modificaciones. Y junto, además de esas dos, tenemos las otras 50 reformas que se han hecho. Por lo tanto, me parece que es importante al final, y ahí ajustar las expectativas y también ajustar la realidad en términos del voto del 25 de octubre, en el sentido de que a lo que le vamos a decir apruebo o rechazo no es a la Constitución del 80, sino que a la Constitución del 2020. Eso quizás como un primer punto. Como un segundo punto, no comparto el hecho de que esta Constitución no haya permitido llevar adelante agendas, digamos, de gobierno. Sí comparto que existen problemas institucionales, me parece bien, particularmente el régimen de gobierno, donde creo que han colaborado, o mejor dicho, en este caso, no en términos positivos, sino que han terminado siendo factores que han generado parálisis institucionales y que han generado finalmente trabas para poder llevar agendas de gobierno adelante. Me parece que una de esas causas es las elecciones conjuntas del presidente con el Parlamento. El sistema electoral creo que no ha colaborado en ningún caso en términos de legitimar mejor la política, a pesar de que se decía que la gran promesa del sistema electoral era eso, mejorar la representatividad en pos, digamos, de la gobernabilidad, y me parece que en términos de contenido, la Constitución, digamos, ha dado bastante margen y ha permitido bastante la deliberación democrática. Ejemplos de eso es que teniendo, digamos, esta Constitución y protegiéndolo y estableciendo expresamente que la ley protege la vida al que está por nacer, tenemos la ley de aborto en 3 causales. Con la Constitución también se estableció un tercer pilar en términos de seguridad social, que es el pilar
el pilar solidario, ¿cierto?, con la pensión básica solidaria, y no hubo ningún inconveniente con respecto a eso. Y con esta constitución, a pesar de que yo, por lo menos, yo no estoy de acuerdo, pero eso no significa necesariamente que haya sido inconstitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional consideró que no. Se aprobó el proyecto de ley que terminó con el lucro, con el financiamiento compartido, con la selección. Entonces, claro, puede que para algunos, ¿cierto?, esta constitución, comillas, haya sido una traba porque no quiere llevar, porque finalmente quisieran llevar mejor o más rápido adelante sus determinados programas de gobierno que eventualmente pueden vulnerar ciertas reglas fundamentales, pero eso no significa, ¿cierto?, de que no se hayan podido llevar los programas de gobierno, y hay ejemplos, digamos, que son bastante claros en eso. ¿Ah? Y yo creo que el sistema económico en general también, que se dice que la Constitución tiene un sistema neoliberal, de mercado, etcétera, yo creo que ha ido variando bastante, ¿cierto?, desde el año 80 hasta ahora, en términos de lo que es una economía de libre mercado a una economía más bien social de mercado, donde el Estado tiene un rol bastante relevante. O sea, el Estado no se ha achicado durante este tiempo, digamos, sino que todo lo contrario, el Estado se ha ido ampliando, se han creado nuevos ministerios, nuevos servicios, nuevas superintendencias. Entonces hoy día tenemos un Estado bastante más grande que el Estado que teníamos en los 80. Entonces me parece que es todo lo contrario. ¿Ah? La gracia, creo yo, que tiene, y algunos elementos relevantes que tiene la Constitución, es que permite precisamente, primero, que deja la deliberación democrática, lo que corresponde a la deliberación democrática, más allá de los ajustes y los cambios que yo creo que hay que hacer, que tienen que ser varios, y hay algunos ejemplos en relación con el régimen de gobierno, podemos tomar otros, pero la Constitución permite, básicamente, y eso yo creo que a muchos les molesta, que los privados puedan participar, por ejemplo, en la solución de problemas públicos. Pero permite o da la flexibilidad que sea tanto instituciones estatales como instituciones privadas las que se puedan hacer cargo muchas veces de esos problemas públicos, como sería la educación, como sería la salud, como sería la seguridad social. Pero no es que finalmente se comprometa con un, comillas, modelo, ¿cierto? Ahora, a tu juicio, ¿cuál es el problema crucial, el problema más acuciante que debería resolver una eventual nueva constitución en Chile, no solo mirando nuestra situación actual, sino también un poco proyectando lo que va a ser el futuro, o sea, los próximos 30 años? Lo que pasa es que yo quizás parto un paso más atrás. Vamos a ver primero qué pasa el 25 de octubre. Probablemente, y así lo dicen los sondeos de opinión y la encuesta, gane la opción apruebo, y en ese sentido, ¿cierto?, va a ser el equivalente a sí quiero una nueva constitución, y recién ahí, ¿cierto?, vamos a dar paso a la elección de convencionales y finalmente tratar los contenidos. Pero me parece que ese es el primer paso, ¿cierto? Primero, y precisamente por lo que decías tú antes, que me parece bien interesante este tema de más democracia, ¿cierto? Y parte de ese tema de más democracia tiene que ver con considerar que ambas opciones son legítimas, y que finalmente si termina ganando el rechazo también es legítimo. Yo por lo menos habría sido partidaria de tener una tercera alternativa, porque finalmente en general los plebiscitos son binarios, pero acá era perfectamente posible dar una tercera alternativa. No tenía por qué ser tan polarizada la pregunta, o mejor dicho, la respuesta. O sea, o quiero mantener todo como está, o bien quiero todo nuevo, hoja en blanco, o no partir de un texto como base para ser bien clara y sin campañas del terror en ese sentido, no partir de un texto como base, más 2/3 para ponerse de acuerdo y incluir cosas. Podría haberse establecido un equilibrio, quizás algo un poquito más moderado, como podría haber sido una reforma constitucional vía Congreso Constituyente, por ejemplo. No se hizo, y es por eso que finalmente las personas van a votar por distintas razones por apruebo o rechazo. Pero lo primero creo que es importante tener en claro es de que las dos opciones son legítimas, y de eso se trata, digamos, la democracia, y quien gane finalmente el resultado del 26 de octubre tiene que ser respetado, ¿no? Eso quizás como primer punto, pero como segundo punto, yo por lo menos soy bien partidaria de hacerle cambios a la Constitución, porque creo que es importante actualizarla, y es importante agregar cosas, quizás eliminar algunas cosas y quizás también modificar otras cosas. ¿Ah? Pero primero tiene que tener lo básico, o sea, para que una Constitución finalmente tenga un sistema institucional que funcione, o para que una Constitución finalmente cumpla con su finalidad, tiene que tener dos grandes partes: una parte orgánica que establezca una estructura de poder, de limitación de poder, de controles entre los distintos poderes del Estado,
Y eso es lo primero, ¿cierto? O sea, y de hecho esa es la razón por la cual también nacen las constituciones. ¿Ah? Se limita el poder para resguardar los derechos de las personas y no se resguardan los derechos de las personas para limitar el poder, sino que limitando el poder se entendía que se resguardaban los derechos. Y una segunda parte que tiene que ver con el resguardo de derechos fundamentales, más allá de lo que esté resguardado en los tratados internacionales. Esos son los dos grandes, quizás, elementos macro. ¿Ah? Ahora, si tú me dices qué es lo que debiera tener, digamos, una ¿O que debiera constitución. resolver? ¿Qué problema, cuál es el problema de Chile que hoy día debiera resolver, el principal problema? Lo que pasa es que yo creo que ahí quizás tenemos una diferencia de aproximación, porque yo creo que finalmente el gran tema de la Constitución y tiene que ver con la legitimidad o la ilegitimidad en el fondo de origen que tiene la Constitución, ¿no? Entonces, si tú me preguntas en realidad qué gran problema va a resolver la Constitución, yo diría que los problemas, por lo menos los problemas sociales, que es lo que la gente, o la expectativa que en general tiene la gente respecto a la nueva Constitución, no se va a resolver con la nueva Constitución. Es que ¿Y la ese es el legitimidad de las punto. instituciones? Yo no creo necesariamente que la Constitución pueda lograr, digamos, eso propiamente tal, y creo que al final del día, primero la legitimidad lo dan las elecciones democráticas. O sea, hoy día los parlamentarios que tenemos, nos gusten o no nos gusten, el presidente que tenemos, nos guste o no nos guste, fue elegido democráticamente, y dudo mucho que las reglas del juego para esos efectos vayan a cambiar mucho. Eventualmente puede ser que, por el hecho que se considere que existe una nueva Constitución, bueno, se logra relegitimar, pero no creo que esa sea la madre del cordero. ¿Ah? Yo creo que acá tenemos un problema que es serio, que tiene que ver con la confianza finalmente en los parlamentarios, tiene que ver con la confianza precisamente en las instituciones. ¿Podría eventualmente una nueva constitución colaborar con eso? Puede ser, pero yo no creo que ese sea el gran problema. Pero comparto contigo, o sea, yo creo que ese puede ser quizás podría colaborar, en ningún caso restar, ¿cierto?, lo que sería quizás una mayor confianza en las instituciones, pero me parece que finalmente la Constitución no ha tenido nada que ver con la desconfianza, ¿no? O sea, los escándalos, por ejemplo, los distintos de corrupción de los distintos servicios, en su momento Carabinero, el Ejército, ¿no? En su momento el caso de Mobgate, de ahí en adelante, ¿cierto? Una serie de otros casos, quizás, comillas, el exceso también de remuneraciones que tienen algunos funcionarios, todo eso creo que no tiene mucho que ver, digamos, con la Constitución, y eso, si es que esos, por ejemplo, escándalos siguen pasando, se va a volver a generar un problema de desconfianza con las instituciones. Y en particularmente respecto a los parlamentarios, acá yo hago hincapié en eso. Creo que el sistema electoral que tenemos hoy día ha generado una mayor distancia entre lo que eran los parlamentarios y su elector. Existe poca identificación entre el elector y el parlamentario, y eso ha agudizado también la desconfianza que hay, y también ha agudizado lo que es la cercanía, la rendición de cuentas, la accountability que tiene el ciudadano respecto al parlamentario propiamente tal. Estoy hablando del Congreso en específico. Creo que no solamente no ha colaborado, sino que ha sido bastante malo, digamos, para la democracia, y particularmente para la identificación entre el elector y el representante. Ahora, volviendo un paso atrás, ¿qué es más democracia o más democrático, la Asamblea Constituyente o el Congreso Constituyente? Es que, a ver, yo creo que hoy día las reglas, yo creo que uno tiene que jugar en el fondo con las reglas del juego que están, y hoy día la convención constitucional o la convención mixta constitucional, sea lo que termine ganando, y en caso de ganar el apruebo nos tenemos que fijar, digamos, en la mayoría en esa papeleta, va a ser legítima. ¿Ah? Es legítima, está hoy día en la Constitución precisamente. Entonces yo creo que ambos, o sea, eso es así, ¿ah? O por lo menos yo, que en el fondo creo en el Estado de Derecho, que tiene que ver con que gobernantes y gobernados nos sujetemos a las mismas reglas. Creer que la Convención Constitucional es ilegítima, no, porque hoy día está como como una posibilidad, ¿cierto?, la segunda papeleta en caso de ganar el apruebo. Ahora, lo que no creo es de que el Congreso haya sido ilegítimo o sea ilegítimo para llevar adelante una redacción de una nueva constitución. O sea, parte de la función del Congreso es ser poder constituyente derivado, que quiere decir finalmente poder llevar adelante reformas constitucionales, y reformas constitucionales que pueden ser muy profundas. Acá vuelvo quizá a la reforma constitucional del 2005. Las mociones, o sea, de reforma constitucional del 2005 nacieron del Congreso. ¿Ah?
Y ahí se lograron, digamos, después de algunos años de discusión, llegar a esa gran reforma constitucional que tanto fue así que se le cambió la firma a la Constitución. Entonces, si me preguntas qué es más legítimo, yo creo que ambas instituciones hoy día son legítimas, pero obviamente la alternativa por la que se optó y que hoy día está en la Constitución es o una convención mixta de mitad parlamentarios, mitad miembros electos, o miembros electos especialmente al efecto. Ahora, lo que creo que eso sí también tenemos que tener claro es de que en caso de que gane la Convención Constitucional, es muy similar a lo que es la Cámara de Diputados, sino igual. ¿Ah? La única diferencia tiene que ver con las reglas de paridad y del Pacto de los Independientes, pero todo lo demás es exactamente igual. El mismo número, los mismos distritos, los mismos convencionales constituyentes, el mismo número de convencionales constituyentes van a ser equiparables al número de diputados que se elijan. O sea, no sé, pues, Distrito 8, siempre lo doy como ejemplo, que es uno de los distritos más grandes de Chile, Huahuel, Maipú, Cerrillo, Lampa, Quilicura, Colina, entre otros, elige 8 diputados, va a elegir 8 convencionales constituyentes, o sea, las reglas son exactamente iguales, el sistema electoral que se aplica es exactamente el mismo, y la lógica va a ser una lógica propia de los partidos políticos, porque así está estructurado el sistema electoral proporcional, de listas, pactos, subpactos, etc. Entonces, más allá de las reglas de paridad y de las reglas de pacto de los independientes, no debiera ser muy distinta la representación que hoy día existe en la Cámara de Diputados con lo que es la Convención Constitucional, si es respecto de 100% miembros electos. Entonces, creo que en ese sentido habría sido más razonable tener un Congreso Constituyente, es decir, que los nuevos congresistas que elijamos el próximo año hagan la pega de haberse dedicado 100% a redactar, o una parte de ese Congreso a redactar la nueva Constitución, en vez de tener un Congreso funcionando y en paralelo teniendo, digamos, una Convención Constitucional funcionando, si finalmente las reglas del juego eran las mismas, básicamente. ¿Y suscribes la afirmación de que el diseño de este proceso constituyente no da espacio a los partisanos? O sea, a ver, lo que pasa es que el diseño finalmente es un diseño, yo creo que, esto ya habría que preguntarle a quienes formaron parte del acuerdo, porque yo no formé parte del acuerdo, más allá que uno pueda tener ciertas interpretaciones y haber escuchado cosas, ¿no? Pero lo que se trató de hacer era tratar de no desvirtuar tanto lo que ya se tenía para no tener que hacer tantas reglas ad hoc. Yo asumo que eso es lo que se buscó, entonces es por eso que finalmente se buscó el mismo número, se planteó, digamos, la misma lógica, el mismo sistema electoral, etcétera, pero es poco el espacio que se le puede dar a los... No, pero aquí yo me refiero a que no va a haber posturas muy extremas que impongan sus ideas. Yo creo que eso es debatible Por los 2/3 en definitiva. sí, yo creo que eso es bastante debatible. Hay gente que es más optimista y hay gente que es más pesimista respecto a eso. Yo creo que va a ser muy difícil poder lograr acuerdos en una lógica, en una lógica, o sea, con un sistema electoral como el que tenemos hoy día, ¿cierto? Lo que se hizo, esto solamente como contexto para poder hacer mi punto. Yo entiendo que no me estás preguntando eso, pero lo pongo como contexto, simplemente para hacer el punto. Lo que se cambió con el binominal al sistema electoral proporcional, el binominal es un sistema electoral proporcional, lo que pasa es que generaba efectos que eran mayoritarios, es decir, a lo que tendía era tener dos grandes o grandes coaliciones. Entonces, la lógica de un sistema electoral así es ganar en gobernabilidad y sacrificar en representatividad. Y lo que se hizo con el sistema electoral proporcional, con las magnitudes que tenemos, que va de 3 a 8, fue sacrificar gobernabilidad, que eso fue así tal cual, y ganar en representatividad. El problema es de que en el fondo eso te genera que la posibilidad de acuerdo se hace mucho más difícil. Entonces, en un contexto donde debiera más o menos proyectarse que la Cámara de Diputados va a terminar teniendo una representación parecida en la Convención Constitucional, va a ser bien difícil poder lograr tener acuerdos de 2/3 para incluir texto dentro de la Constitución. Entonces, yo creo que ahí va a depender mucho de la buena fe que vaya a tener los convencionales constituyentes al momento de aproximarse y tratar de dejar no solamente un texto donde cada uno, digamos, esté tirando para su propio lado, sino que tratar de, además de eso, también tener un texto que sea coherente y presentable a la ciudadanía, porque lo que no es, creo yo, aceptable es
haber pasado por el plebiscito de entrada, haber elegido a los convencionales constituyentes, dar un margen de tiempo de máximo un año para que después finalmente no se logren poner de acuerdo, o bien presenten un texto que es incoherente o un texto que tiene contradicciones, porque eso sería lo peor que pudiera pasar. Entonces, hay que tener ojo. Yo por lo menos quizás no soy tan optimista en términos de la capacidad para ponerse de acuerdo, pero los incentivos están para que así sea. Pero está difícil, ¿eh? Está bastante difícil que se logre eso, pero yo esperaría, ¿cierto?, que quienes se sienten en ese hemiciclo que vaya a ser, que se vaya a generar, permita poder llegar a esos acuerdos, porque me parece que ya entrando en eso, la lógica como de veto, o la lógica más bien como obstruccionista, no puede ir. O sea, políticamente me parece que es completamente inaceptable. O sea, uno tiene que ir de buena fe buscando tratar de llegar a un texto que sea presentable y coherente para la ciudadanía. Por eso a mí me gusta quizás también como mecanismo la convención mixta, porque creo que permite tener no desconecta tanto al Congreso con lo que sería la convención, quizás evita potenciales también conflictos, y creo que generar una buena mixtura entre lo que son senadores, diputados y miembros electos, especialmente al efecto, podrían ayudar a una lógica más bien deliberativa y una lógica de acuerdo. ¿Ah? ¿Y crees que este proceso debiera llevarse abierto a la ciudadanía, o sea, que esté todo el tiempo exponiéndose lo que está pasando en esta convención, o debiera ser un proceso que se lleve como más privado? Las Yo creo que, bueno, hay votaciones y todo. harta experiencia internacional en relación con esto. Yo creo que sería bien impresentable que sea un proceso poco transparente. En un contexto como en el que estamos, pero no solamente por eso, sino que además finalmente los convencionales constituyentes fueron electos, ¿cierto?, para esto, y la lógica, digamos, dice de que debiera ser un proceso, no sé si con tanta participación me refiero a que vaya a haber tanto espacio para audiencias. Yo creo que eso va a haber de todas maneras. Hay que ver cómo queda el reglamento, pero que en la práctica sí sea transparente respecto de las votaciones, sea transparente respecto a las discusiones, y que haya también un contacto con la ciudadanía en la medida que se va avanzando, y cómo yo no podría concebir el proceso de otra manera, a pesar de que obviamente eso va a depender del reglamento. Pero si tú me preguntas a mí cómo yo lo diseñaría, bueno, evidentemente transparente, de manera transparente, 100%, y con publicidad, y ojalá también con la mayor cantidad de audiencias de organizaciones de sociedad civil, de los técnicos posibles, ¿no? Y con mucho apoyo de la Secretaría Técnica, y con mucho apoyo también que pueda prestar el gobierno, y que debe prestar en base a la reforma constitucional, para efectos de tener datos y de tener información. Ahora, lo que sí creo que es importante tener en consideración es de que tiene que haber mucha seguridad. O sea, en el fondo, lo que no puede pasar es de ver niveles de violencia, o que finalmente los convencionales constituyentes terminen siendo funados, amenazados, y donde se termina afectando la libertad del voto de ese convencional constituyente. O sea, en el fondo acá tiene que haber un razonable equilibrio entre lo que es la participación y lo que es también poner en riesgo no solamente la integridad física, digamos, del convencional constituyente, sino que también llegar a un punto tal donde se termine amenazando, funando, y se termine afectando finalmente su capacidad deliberativa y su poder de decisión. Pero no me parece, en el fondo, que por tenerle miedo a eso deba ser un proceso cerrado, digamos. O sea, yo creo que eso ya es como rendirse frente a la potencial funa, frente a la potencial violencia, y eso creo que es algo que no podemos aceptar como sociedad, no podemos aceptar como Estado de Derecho. ¿Eh? En un Estado de Derecho eso no es aceptable. Entonces, no podemos en el fondo mirar que esta cuestión sea puertas cerradas, buscando, ¿cierto?, que no haya funa, que no haya... No, o sea, me parece que tiene que ser un proceso transparente, pero se tiene que asegurar en el fondo la libertad de los convencionales constituyentes. Y eso va a ser un desafío no menor. O sea, yo digo que creo que es lo que debiera pasar, pero no digo que necesariamente eso vaya a ser fácil. ¿Eh? Y también me adelanto a que eso probablemente va a pasar, y que cuando se discuta sobre recursos naturales, o terminemos discutiendo sobre el derecho de propiedad, de derecho de aprovechamiento de agua, por ejemplo, la cuestión puede tornarse de color de hormiga, y es ahí, digamos, donde tenemos que estar preparados también para eso. ¿Ah? Porque obviamente una cosa que tiene un valor, por supuesto, que tiene que ver con la transparencia y la participación, no puede significar, ¿cierto?,
sacrificar lo otro, que tiene que ver finalmente con la capacidad deliberativa y la libertad de decisión que puede tener el convencional constituyente. Uh-huh. Ahora, ¿qué tan probable es que este debate, en el fondo, posible debate constituyente, se transforme en un debate de programas políticos? Bueno, yo también ahí veo un riesgo, espero que no sea así. Ahora se está hablando un poco más de contenido, que era algo que no se había hablado desde el principio. Se habló siempre de mecanismos, de financiamiento, de itinerario, de fórmulas, de paridad, de cuotas, etcétera, de escaño reservado, etcétera, pero se hablaba poco del contenido. Y recién ahora quizás ya nos estamos aproximando un poco a eso, y yo esperaría que los convencionales constituyentes fueran muy transparentes respecto de de lo que se quiere proponer en una constitución. Yo creo que acá, yo esperaría que eso fuera así, pero va a ser difícil, y creo que lo que me estás preguntando es bastante acertado, en el sentido de que no van a ser constitucionalistas, o por lo menos gran parte, digamos, de los candidatos no van a ser constitucionalistas, ni gente que quizás tenga necesariamente una propuesta constitucional propiamente tal, sino que más bien una propuesta del tipo de país que quieren. No necesariamente va a tener que ver con la estructura del poder, o quizás va a tener que ver con ciertos derechos, y ahí la pasada de cuenta, la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos va a ser un poco compleja cuando no se puedan quizás agregar, o mejor dicho, cuando se terminan agregando ciertos derechos, por ejemplo, o ciertos elementos que se prometieron en una eventual campaña, pero que finalmente, independiente que esté en la Constitución, no se haya podido garantizar. Entonces, yo creo que corremos obviamente el riesgo, como en las campañas políticas, de no ser 100% claro con respecto a lo que de verdad la Constitución puede hacer. Yo creo que se corre ese riesgo, y creo que existen, lo que te decía quizá al principio, expectativas muy altas respecto a la Constitución. No hay datos, no he visto datos recientes, pero normalmente me refiero a los últimos datos que vi en relación con esto, que tenían que ver con la CADEM de diciembre del año pasado y Ipsos de enero de este año, que mostraban que un 58% de las personas encuestadas cree que la nueva Constitución le va a mejorar su situación económica, personal y familiar, y que cerca del 79% le va a mejorar el acceso a la salud y a la educación, y cerca del 75% que va a acortar las brechas de la desigualdad, ¿cierto? Entonces, que son materias que evidentemente no son constitucionales, y efectivamente hay una sobreexpectativa en relación con lo que la nueva Constitución puede hacer. Entonces, la campaña eventualmente puede terminar generando, y espero que no sea así, una sobreexpectativa respecto de lo que la Constitución es capaz finalmente de hacer, y por tanto creo que lo responsable en ese sentido es ajustar esas expectativas, porque si no, después el nivel de frustración que se puede generar puede ser muy grande. Pero la Constitución sí puede contribuir a reducir la desigualdad. O sea, desde mi perspectiva, no. Me parece que la manera, ¿cierto?, en que se puede mejorar, por ejemplo, el acceso a la educación y a la salud, la manera también cómo se ha avanzado en cobertura, por ejemplo, educación, en lo que significa también la institucionalidad, por ejemplo, en mejorar también lo que es la calidad, la agencia de calidad, la superintendencia de educación, etcétera, ha sido materia de política pública. O sea, materia que tiene que ver con la deliberación democrática, ¿cierto? Lo que uno tiene que establecer en la Constitución son las reglas fundamentales, y dejar en el fondo a la deliberación democrática, es decir, al presidente en este caso y al Congreso, que dependiendo de los distintos programas de gobierno, de hecho, se puedan llevar adelante determinadas políticas con determinadas prioridades, ¿cierto? Cargarle la mano eso a la Constitución me parece que no tiene ningún sentido, no porque esté en la Constitución significa necesariamente que o sea, no porque yo diga, por ejemplo, se tiene que disminuir la desigualdad en la Constitución, eso va a implicar, digamos, un efecto directo, ¿cierto? Eso se hace a través de políticas públicas. La Constitución no establece fórmulas, no establece montos, establece reglas fundamentales de equilibrio de poder, y establece
ciertos derechos fundamentales y establece ciertos principios también en este caso de esta Constitución, con los cuales la Constitución se compromete, como el servicio al Estado, como que la persona está en el centro de la sociedad, la probidad y transparencia, que Chile es una república democrática, etcétera. Pero todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas son propias de las políticas públicas. Y propio también obviamente los avances que finalmente el Estado y que los países van teniendo en la medida que van teniendo más recursos y más posibilidades de poder hacer cosas, ¿cierto? Entonces, ¿una constitución tiene que ser genérica en términos de derechos? Que no sé bien a lo que te refieres con genérica respecto a derechos. Enunciados. O sea, me parece que la Constitución no, o sea, no debe entrar en grandes detalles porque en la práctica la idea, ¿cierto?, es que pueda trascender en el tiempo, no que sea inmodificable. Yo creo que las constituciones tienen que tener un razonable equilibrio entre lo que es adaptabilidad con estabilidad, pero finalmente son las reglas fundamentales. Entonces establecer tanto detalle eventualmente en la Constitución puede terminar generando problemas que son prácticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Constitución establece, por dar un ejemplo claro, en materia de libertad al trabajo y derecho al trabajo, el derecho a recibir una justa retribución, ¿ya? No establece el monto. ¿Me Entonces, podría la justa establecer retribución el derecho a establecer una retribución digna, o a una salud digna, o a una educación sí, digna? se puede establecer salud digna y se puede establecer una pensión digna, ¿cierto? Y se le puede agregar ese concepto, igual como se puede establecer el concepto de educación de calidad. El punto es de lo que finalmente va a terminar siendo digno y lo que finalmente va a terminar siendo una educación de calidad no va a depender de lo que diga la Constitución. La Constitución lo puede decir, de hecho uno puede agregar eso hoy día, digamos, reformarlo y agregarle eso. El punto es de que finalmente la traducción de eso, o la materialización de eso, mejor dicho, no va a depender de la Constitución, va a depender de la determinación que se haga, ¿cierto?, en términos de la pensión mínima, la pensión básica solidaria, y eso va a ser materia de política pública. Y una educación de calidad, ¿qué es una educación de calidad? ¿Cierto? Bueno, uno asume, ¿cierto?, que tener determinados niveles mínimos, ¿cierto?, determinados puntajes con el caso de las pruebas estandarizadas, por ejemplo, y una serie de otras mediciones que son propias no solamente de la ley, sino que son propias de materias de reglamento, propias de materias administrativas que dependen del Ministerio de Educación, ¿cierto? O sea, no dependen de la Constitución. Entonces uno le puede agregar eso, ¿cierto? Derecho a una educación de calidad, pero finalmente la materialización de eso no va a estar en la Constitución, sino que va a estar a nivel legal o a nivel administrativo. Ahora, ¿es efectivo esto de que los derechos sociales en el fondo funcionan como un principio integrador de la sociedad, el establecer derechos sociales? Yo creo que el establecimiento de derechos sociales, no sé si integrador es la palabra, pero sí ha sido un pilar importante en lo que es no solamente preocuparnos de la igualdad formal, que finalmente es la igualdad ante la ley, el hecho de tratar igual a los que se encuentran en iguales circunstancias y distintos a los que se encuentran en distintas circunstancias, o sea, la prohibición de la discriminación arbitraria, sino que también llegar y acercarnos un poco más a una lógica de igualdad material, de por lo menos no de un techo, pero sí de un mínimo. ¿Ah? Y yo creo que en ese sentido la Constitución y los derechos sociales que contempla la Constitución se ha ido avanzando en esa línea, ¿cierto? En materia de educación, en materia de seguridad social, en materia de salud. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el Estado ha asumido un rol, y ha asumido un rol bastante relevante, y también en algunos casos, ¿cierto?, los privados también han permitido poder colaborar con ciertas soluciones a los problemas, a esos problemas públicos y a esas finalmente necesidades sociales, a esas necesidades sociales. El punto es de que cuando uno se pregunta si eso es suficiente, no, pues no es suficiente. Lo que pasa es que el país también cambió mucho desde los años 80 hasta ahora. O sea, la desigualdad, la pobreza, digamos, pasamos de un país de 45% de pobres a un 8%, ¿cierto? Entonces nos convertimos en un país más bien de clase media, donde hoy día 7 de cada 10 alumnos que ingresan a la educación superior son primera generación, donde el año 86 habían 200.000 alumnos en la educación superior y hoy día tenemos 1.200.000. Entonces, es un país muy distinto. Y de hecho, si uno mira las brechas de desigualdad, ahora, bueno, con el tema de la pandemia se van a tener que hacer nuevas mediciones, pero hay un libro bien interesante de hace unos años atrás, de Claudio Zapelli, que muestra, ¿cierto?, de que si bien Chile es un país muy desigual, en los cohortes más jóvenes se va viendo cómo la brecha va disminuyendo. O sea, si bien la brecha sigue siendo muy grande,
los cohortes, digamos, más jóvenes, esa brecha se ha ido disminuyendo. Y yo creo que finalmente lo que antes era un problema de focalización en términos de la pobreza, hoy día, ¿cierto? El gran problema es la fragilidad de la clase media, y yo creo que eso se leyó de una manera, yo creo que se leyó hace tiempo, pero no se hizo todo lo que se debía hacer en su momento como para poder hacerse cargo de eso, lo que se denomina como trampa a los países de ingreso medio. Y yo creo que finalmente nosotros también entramos un poco en eso, ¿cierto? Y no logramos medir bien o leer bien al país en ese sentido. Y comparte el planteamiento de Carlos Peña de que la garantía de bienes básicos en las mismas condiciones para todos legitima las desigualdades de clase. El tema pasa por finalmente que tener ciertos mínimos, ¿cierto? Es bastante razonable. El punto es cómo tú llegas finalmente a esos mínimos a quienes realmente necesitan esos mínimos. Entonces, entregarle finalmente determinados beneficios a quienes no lo necesitan, ¿cierto? O que eventualmente es absolutamente regresivo. Eso genera también mayor, o no colabora, ¿cierto?, con lo que significa disminuir las brechas de la desigualdad, que es la gran discusión que se da en materia, por ejemplo, de gratuidad universal en materia de educación superior, ¿cierto? Entonces, finalmente, dar gratuidad universal es una cuestión que es completamente regresiva. El hecho de financiarle lo mismo a quien sí puede financiarlo versus el que no, evidentemente que genera ciertos efectos que son regresivos. Yo comparto en el fondo esa aproximación, ¿no? Ahora, ¿con qué criterio debieran acotarse los derechos que se garanticen constitucionalmente? ¿Cómo uno dice, ya esto sí y esto no? A ver, lo que pasa es que yo creo que tienen que haber buenos argumentos para sumar derechos fundamentales. Esa es la manera en que yo al menos tengo, o la mirada que yo tengo respecto a los derechos sociales particularmente. Respecto a las libertades, que son los llamados derechos de primera generación, y bueno, respecto a los derechos sociales también, hay ciertos, uno puede tomar los pactos internacionales, los tratados internacionales, ¿cierto? Y tener más o menos una noción de qué derechos uno puede considerar como derechos humanos universales y que las constituciones adaptan, digamos, dichos derechos a la realidad de cada país con ciertos elementos que son centrales, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de la libertad de expresión sin censura previa, ¿cierto? La libertad de conciencia, el derecho a la vida, etc. Entonces, a mí por lo menos me parece que el catálogo de derechos fundamentales que hoy día tenemos en la Constitución, uno podría agregar algunos derechos, actualizar quizás alguno otro, pero para agregar más derechos sociales me parece que hay que tener buenos argumentos para poder hacerlo, para no generar nuevamente una sobreexpectativa respecto de aquellos, y también dar el margen a la manera en que se va a poder materializar ese derecho. O sea, finalmente, como decías tú y como lo conversábamos antes, hay ciertos elementos que son centrales, o mejor dicho, generales, que están establecidos en un determinado derecho social, pero la determinación o la manera en que lo vamos a concretar, entregar la prestación propiamente tal, porque la diferencia entre la libertad clásica, derecho de primera generación, como por ejemplo la libertad de asociación o la libertad de expresión, versus un derecho social, es el rol del Estado, ¿cierto? En el primer caso, de las libertades clásicas, el rol del Estado es más bien de abstención, pero en el otro caso, el rol del Estado es activo, implica otorgar una prestación, ya sea que se entregue a través de una institución pública o a través de una institución privada, y ahí eso necesariamente implica un costo, ¿cierto? Y ese costo se va a determinar al final a través de las leyes, y esa bajada me parece que es importante de hacer en el caso de sumar otros derechos sociales, y también me parece que es una bajada que uno debiera hacer también específicamente quizás hoy día con los derechos sociales que ya tenemos consagrados en la Constitución. O sea, dejar claro que finalmente se deja a la ley la determinación o la manera en que se van a concretar el otorgamiento de esas prestaciones, ya sean bienes o ya sea servicios. ¿Ha tenido alguna incidencia estas políticas públicas que han establecido garantías o derechos garantizados, como el auge, por ejemplo, o la misma política de gratuidad de la educación? ¿Han tenido alguna incidencia sobre cómo la gente percibe los derechos sociales? No tendría una respuesta respecto a eso, de cómo la gente lo ha percibido, pero por ejemplo ahí ese es un muy buen ejemplo de cómo se ha evolucionado en términos de políticas sociales,
con la Constitución exactamente igual como estaba desde el principio en materia de derecho a la protección de la salud. O sea, el rol que cumple el Estado ahí es un rol relevante, y se ha avanzado un montón en establecer, por ejemplo, las garantías explícitas de salud y ir aumentando enfermedades que van a tener que estar cubiertas a medida que se van teniendo los recursos para poder hacerlo, ¿cierto? Y la red de salud también se ha ido ampliando de la misma manera como se amplió la cobertura en materia educacional. Por lo tanto, la Constitución no fue un obstáculo para eso, sino que precisamente, de hecho, lo permitió. No sé si hay una mayor, no sé si la ciudadanía captamos que eso necesariamente implica una mayor aproximación o mayor cercanía a los derechos sociales, pero eso te demuestra, ¿cierto?, que finalmente lo que le cambia la vida a la gente, lo que mejora su calidad de vida, no tiene que ver necesariamente con la Constitución. Eso no significa que la Constitución no sea importante, ¿eh? La Constitución, la gracia que tiene es que tiene que establecer ciertas certezas y ciertos mínimos y reglas fundamentales para que el sistema funcione y para que se respeten ciertos derechos fundamentales. Pero el punto es de que finalmente lo que tiene que ver con las demandas sociales propiamente tal y los problemas sociales propiamente tal no pasan por la Constitución. Y también te da un sentido de realidad, en el sentido de que tener la garantía en un papel no es tampoco, no implica que te vas a tener el beneficio en forma inmediata. Y eso lo hemos aprendido en el tema del GES, por ejemplo. Bueno, así es, y de hecho yo creo que el gran punto ahí, y ahí yo creo que tienes un punto muy, muy válido, tiene que ver con el hecho de cómo tú lo haces exigible, ¿no? Entonces, y eso yo creo que, por ejemplo, es un tema pendiente que nos falta en la Constitución. Por eso yo te decía, yo por lo menos creo, y esto no lo creo ahora por un sentido de oportunidad, ¿cierto? Sino que muchos académicos que quizás estamos por el rechazo, en mi caso, porque, de nuevo, porque no tuvimos, digamos, una tercera alternativa, venimos escribiendo desde hace tiempo, tenemos un libro con propuestas constitucionales desde el año 2015, o sea, venimos pensando, digamos, en propuestas de reformas hace harto tiempo, y por lo menos yo tengo una aproximación en términos de que hay que agregar una responsabilidad mayor del Estado en términos del otorgamiento de prestaciones, un estatuto de derechos de las personas frente al Estado, ¿cierto? El hecho también de establecer ciertos principios y que están establecidos hoy día en la ley, establecerlo a nivel constitucional como el de eficiencia, como el de eficacia. O sea, yo creo que finalmente hoy día el Estado otorga muchas prestaciones, otorga muchos servicios y no necesariamente con la mejor oportunidad o con la mejor calidad, y quizás ahí también establecer bases constitucionales para eso sería, digamos, bien apropiado. ¿Y dónde se puede manejar mejor la justiciabilidad de los derechos sociales? ¿En las Cortes, en el Congreso, o en un órgano tipo Tribunal Constitucional? Sí, yo creo que ahí tenemos es un punto desafiante de corregir, ¿ah? Porque yo creo que hoy día finalmente a pesar de que los derechos sociales no tienen recurso de protección, igualmente se han llevado a las Cortes, o sea, se han buscado ser exigibles. En la Corte Suprema tiene, bueno, la tercera sala, digamos, ha tenido fallos bastante relevantes en ese sentido. Y me parece que esa justiciabilidad de los derechos sociales es compleja, porque en la práctica le entregas en el fondo a las Cortes las decisiones que son propias de la política pública y que le corresponden al presidente y al Congreso, quienes fueron electos precisamente, digamos, para la determinación de esas decisiones. Y me parece que muchas veces, en varias oportunidades, las Cortes finalmente por tratar de resolver determinados temas, terminan muchas veces involucrándose en materias que son propias de los otros poderes del Estado. Y eso afecta el principio de separación de poderes. Entonces, yo creo que ahí es un tema que necesariamente hay que hacerse cargo. Por eso, yo creo, ¿cierto?, que esto también tiene que ver con una cuestión de evolución. O sea, inicialmente los recursos de protección o sea, como no se podían presentar recursos de protección, bueno, todavía no se puede. Respecto a derechos sociales, se encontraron las fórmulas para poder hacerlo, ¿cierto? Reconduciéndolo, presentando recursos de protección respecto a aquellos derechos que sí se podía, por ejemplo, el derecho a la vida y la integridad física, vía el derecho a la protección de la salud, ¿cierto? Y una serie de otras maneras de poder hacerlo, y me parece que de eso hoy día hay que hacerse cargo. Por eso yo creo que en el caso de los derechos sociales, de mantenerse, o sea, o de incluirse, ¿cierto?, en la lógica de que no se parte con un texto como hace, se va a tener que tener los 2/3, me parece de que más que tener una acción que haga o que judicialice finalmente materias que son de política pública, es importante que la ley que concretice esa prestación se establezca la manera en que en el fondo eso se va a hacer exigible, ¿cierto? Para que finalmente también el ciudadano tenga claro
de que esta cuestión no solamente, como dices tú, está en el papel, sino que también se puede hacer efectivo, ¿cierto? Eso no sé si necesariamente es a través de un recurso de protección, podrían ser tribunales contenciosos administrativos, pero quizás también encontrar fórmulas o herramientas que sean más ágiles y más simples como para poder hacer eso. Pero respecto de aquello que ya está comprometido, no respecto de aquello que no está comprometido, que eso es finalmente un poco el problema que tenemos hoy día con los recursos de protección que se presentan por medicamentos de alto costo, por enfermedades que en la práctica, o por tratamientos para enfermedades que son caras, etcétera, ¿no? O sea, respecto a aquello que está comprometido, que es lo que dices tú, o sea, que la garantía de la oportunidad, por ejemplo, que es parte de las garantías explícitas de salud, se cumpla, que la atención sea oportuna, ¿cierto? Eso es algo que hoy día está en la ley y es algo que se tiene que respetar, ¿cierto? Y eso tiene que existir, digamos, un mecanismo que puede estar establecido en las propias leyes para poder hacer efectivo esas disposiciones y esos derechos. Ahora, el factor de paridad de género en la instancia constituyente, ¿cree que va a hacer alguna diferencia en los contenidos de una nueva Carta Fundamental? La visión Yo feminista. creo, sí, yo creo que, a ver, esto tiene que ver ya más bien con una apreciación y con estudios también internacionales y nacionales sobre el tema, de que las mujeres aportamos, digamos, en términos de los equipos de trabajo, con un porcentaje importante de participación en poder de dirección y en posiciones de poder, ¿cierto? Aportamos ciertos elementos que hacen que los equipos de trabajo funcionen mejor, y que de hecho, incluso hay estudios que te dicen que respecto a algunas empresas te generan mayor utilidad, ¿ya? Precisamente, digamos, porque se aportan ciertas características en el fondo que hace que finalmente las decisiones a las que se lleguen pudieran ser eventualmente un poco distintas. Yo creo que sin duda va a ser un aporte en ese sentido, pero lo que no me gustaría es de que por el hecho de ser paritaria, lo que se termine planteando sean puros, comillas, temas de mujeres, ¿ah? Sino que yo lo que esperaría, ¿cierto?, es que el aporte sea un aporte transversal, digamos, en términos de todos los temas, y que se aporte finalmente a lograr ciertos consensos en lo que es relevante, ¿cierto? No te digo que los temas de género no sean relevantes, son relevantes y hay varios elementos que hoy día están en la Constitución y también otros que eventualmente podrían estar, que son importantes, pero creo que en el fondo el aporte va más allá que los temas de mujeres propiamente tal, sino que tiene que ver más bien con todos los temas, ¿no? ¿Y se puede compatibilizar en una constitución tener como derecho fundamental el derecho a la vida con el derecho al aborto? ¿Es compatible tener estos dos derechos? O sea, claro, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica son derechos que son propios de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno podría establecer, o lo que está en discusión, ¿cierto?, es materia de derecho sexual y reproductivo, que tiene que ver con la autonomía finalmente de la mujer. Yo creo que lo que entra ahí en discusión es desde cuándo comienza la vida, ¿cierto? Y desde cuándo, por lo tanto, tiene protección. O sea, el derecho a la vida probablemente va a estar resguardado. Si no está resguardado, entonces ahí sí que tendríamos un problema. Sería bien raro, digamos, tener una constitución más allá de que hayan tratados internacionales que sí lo consagren y que eso no se pueda afectar. Sería bien raro que no nos pusiéramos de acuerdo en eso. Pero a mí no me parece que sea una materia, el derecho al aborto propiamente tal, o la posibilidad de poder abortar, una materia que sea constitucional. La Constitución actualmente dejó ese tema al legislador, y fue básicamente el legislador el que terminó decidiendo en algún momento, hace poco, ¿cierto?, que exista la ley de aborto en 3 causales, y me parece que en el caso de discutirse una ley de aborto libre, es una discusión que se puede dar perfectamente a nivel legal y no dejarlo a nivel constitucional. ¿Y el derecho a la muerte digna puede ser un derecho fundamental hoy día, en el siglo XXI? Yo creo que es lo mismo, o sea, creo que son elementos que en el fondo son más bien propios también de la evolución en el tiempo, y también de si los países o no se quieren comprometer con ese tipo de leyes, como sería en este caso la eutanasia. Y esas discusiones se están dando a nivel legal, no me parece que deba ser algo que tenga que ser consagrado a nivel constitucional. No sé si existe un consenso tal como también para establecerlo específicamente
en la Constitución, y es una discusión que perfectamente se puede dar a nivel legal. Bueno, de hecho se ha dado, tanto en materia de aborto como en materia de eutanasia. Uh-huh. Volviendo al tema económico, ¿cuál es la importancia de la Constitución para el desarrollo económico de un país? Bueno, es bien importante el establecer, digamos, tener ciertas certezas mínimas para poder emprender, para poder invertir. Es bien importante, en el fondo, que la Constitución establezca una institucionalidad que sea robusta, que sea confiable, y ahí en ese sentido la Constitución tiene un rol bien importante que jugar. En materia, por ejemplo, de derecho de propiedad, actualmente nuestra Constitución no solo resguarda el derecho de propiedad, sino que resguarda además que antes de la toma de posesión material del bien que se va a expropiar, se tenga que indemnizar, digamos, a quien es expropiado, y esa indemnización tiene que ser en dinero en efectivo y al contado, o sea, no se puede pagar en cuota, digamos, no, en dinero en efectivo y al contado, que hayan tribunales también imparciales, independientes, que terminen tomando la decisión en caso que no haya acuerdo, por ejemplo, respecto a la expropiación. Y creo que esas son certezas, el derecho a la libre iniciativa en materia económica, la no discriminación arbitraria en materia económica, son elementos que yo creo que han sido bastante relevantes para el desarrollo del país y también para las inversiones que han llegado en el país durante estas décadas. Entonces, yo creo que ahí juega un rol que es bastante relevante. Uh-huh. ¿Y hasta qué punto la Constitución debe dar certeza en materia económica? O sea, al punto siempre yo, el equilibrio, bueno, y otro elemento importante tiene que ver también con, bueno, con un banco central autónomo en materia económica, pero yo creo que si te refieres hasta qué punto es, hasta qué nivel de detalle, a mí me parece de que en lo fundamental, o sea, en todo lo que tenga que ver finalmente con lo que es la determinación de las políticas sociales propiamente tal, de las políticas públicas, la responsabilidad fiscal, la ley de presupuesto, qué programas, por ejemplo, se terminan beneficiando, qué programas no, si el Estado, por ejemplo, tiene empresas o no tiene empresas, la Constitución se pronuncia respecto de ciertos temas que son básicos, digamos, en el sentido de permitir, por ejemplo, o sea, que el Estado tenga empresas, pero con un quórum un poco mayor, permitiendo la actividad empresarial, pero con una ley de quórum calificado, o sea que hay un acuerdo mayor por parte del Congreso para hacerlo, pero me parece de que el nivel de intervención en ese sentido no tiene que ser alto, porque se tiene que permitir y dar, digamos, cierto margen, cierto fuelle a lo que sería la discusión y la deliberación del Congreso con el gobierno, porque para eso también se eligen, dependiendo de los programas de gobierno que tienen, precisamente los distintos candidatos presidenciales. Pero sí me parece que lo mínimo tiene que estar, entonces que tienen que existir ciertas certezas para hacer que finalmente Chile sea un país sólido, donde haya seguridad respecto de ciertos elementos que son básicos, y entre ellos me parece, bueno, que la propiedad es un elemento importante, la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gastos es importante, el Banco Central Autónomo es importante, el libre emprendimiento es importante, son elementos que son, me parece, centrales. ¿Qué tanto nivel de intervención? No me parece que tenga que haber un nivel de intervención, sino que establecer lo fundamental. Uh-huh. Y respecto del hiperpresidencialismo, ¿cuál es tu postura? ¿Piensas que habría que caminar hacia un sistema más mixto, bajar en las facultades del presidente, hacerlas más compartidas en términos de generación de gasto con el Congreso, darle más atribución al Congreso? A mí, en teoría, de hecho, esta fue una discusión muy interesante que tuvimos con el decano Pablo Ruiz Tagle de la Facultad de Derecho de la Chile hace poco en ICARE, y con el profesor Arturo Valenzuela, que es un fan del parlamentarismo. A mí me gusta mucho el parlamentarismo, pero creo que es muy difícil, digamos, poder instalar el parlamentarismo en Chile, y creo que no sería bueno, además, hacerlo de golpe, porque en el fondo nos arriesgamos a que puedan existir, no sé si quiebre institucional, pero sí roce muy grande, digamos. El Transantiago te demuestra de que hacer un cambio completamente radical de 180 grados puede generar un problema estructural. Entonces, pero sí creo que uno lo que puede hacer es tomar ciertos elementos que eventualmente da lo mismo del régimen político al cual tú los tomes, que puedan permitir una colaboración entre el Congreso y el presidente. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que hay una alta concentración de poder en el Ejecutivo,
no sé si estamos en un hiperpresidencialismo como era el inicial, como estaba la Constitución inicialmente considerada, pero sí existe una alta concentración de poder en el Ejecutivo que genera muchos roces con el Congreso. Creo que ahí en ese sentido habría que tomar, y hay propuestas en ese sentido para permitir una mejor colaboración. Yo creo que tenemos un problema, y esto lo dije anteriormente, con las elecciones conjuntas del presidente con el Parlamento. El hecho que se elijan cada 4 años es un poco, es complejo, tenía sentido con el sistema electoral que teníamos antes, porque la probabilidad que el presidente tuviera mayoría en el Congreso y pudiera sacar su agenda adelante era más alta. Pero con un sistema electoral proporcional, donde tienes tanta fragmentación y el multipartidismo, es muy difícil para el presidente poder lograr tener mayoría en el Congreso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Termina generando una parálisis institucional. O sea, el presidente no logra sacar nunca su agenda adelante. Entonces, si mantenemos el sistema electoral que tenemos, que a mí no me gusta por lo que dije anteriormente, no, las elecciones no debieran ser conjuntas, debiera haber una elección en la mitad, y que te condicione no sea la municipal, sino que sea una parlamentaria que te permita y le permita al presidente una cierta salida. Eso creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Y respecto a la alta concentración del poder del Ejecutivo, yo creo que, por ejemplo, el tema de las urgencias es un tema que se puede abordar, que el presidente de la República pueda presentar urgencias a todos los proyectos de ley que quiera. Me parece que genera muchas veces roce con el Congreso, que a veces acelera discusiones que no debiera acelerar, que cierra la deliberación del debate, y muchas veces el Congreso también lo toma como un acto hostil, el hecho que se le ponga determinada urgencia. Entonces, creo que debía haber una programación legislativa, eso sería mucho más transparente con respecto a la ciudadanía, y si el gobierno le quiere poner urgencia a algún proyecto porque lo considera muy importante, bueno, que negocie con el Congreso qué pasa con ese proyecto que se tenía que discutir y que por la urgencia que le puso lo va a tener que mover hacia otro día, pero que quede establecido el otro día en donde se va a tratar esa moción parlamentaria y establecer un número máximo de urgencia. Otra medida, que de hecho algunos de nosotros hemos escrito sobre estos temas, es cambiarle la cara a la comisión investigadora. Las comisiones investigadoras terminan siendo episódicas y cuando hay escándalos políticos, que es una embarrada, entonces comisión investigadora. Bueno, esas comisiones investigadoras muchas veces son reactivas, ¿cierto? Pero no terminan aportando nada a la calidad parlamentaria ni a la fiscalización propiamente tal. Podrían haber, por ejemplo, comisiones investigadoras permanentes, como existen en otros países donde hay parlamentarismo, de tal manera que haya un espejo en la Cámara de Diputados de cada ministerio y que el ministro tenga que ir permanentemente a esa comisión investigadora a dar cuenta de lo que está haciendo, de las políticas públicas que está siguiendo. Eso permitiría también saber bien qué es lo que está haciendo el ministro, o sea, de bienes nacionales, por darte un ejemplo, saber cuáles son las políticas que está adoptando, cómo le ha ido con eso, y eso permitiría un mayor conocimiento del Congreso respecto de lo que hace cada ministro y permitiría una mejor comunicación. Yo creo que hay elementos en el fondo que se pueden tomar, la compatibilidad eventualmente entre ser ministro y ser parlamentario es algo que quizás no habría que descartar para que haya un mejor vaso comunicante. Yo creo que sí, haya una alta concentración de poder en el Ejecutivo y creo que pueden haber herramientas que no son tan difíciles y no todas constitucionales para poder mejorar esa comunicación y que exista una mejor colaboración entre los dos poderes del Estado, que claramente en este periodo presidencial se ha visto, ¿cierto?, que han chocado y que se ha generado lo que te señalaba antes, que es esta parálisis institucional. Constanza, ¿hay algún otro tema que quisieras tocar o decir algo como de cierre? Un punto de cierre? Simplemente agradecer la entrevista, se me pasó volando en realidad el rato, estuvo muy, muy interesante. Yo lo único que en realidad me gustaría decir es de que es importante informarse, ¿ah? Es muy importante saber a lo que le estamos diciendo que sí y a lo que le estamos diciendo que no el 25 de octubre. O sea, más que eventualmente pensar, ¿cierto?, que el apruebo es el equivalente a una nueva constitución, el rechazo implica, ¿cierto?, finalmente el equivalente a no quiero una nueva constitución. Bueno, saber bien qué es lo que dice hoy día actualmente la Constitución, tomar conciencia, digamos, de los contenidos que tiene la Constitución actual, antes de decir que sí o antes de decir que no, o sea, tener mucha información en relación con eso, y me parece además también, esto quizás como cierre, que es importante tener este tipo de conversaciones, este tipo de entrevistas, los coloquios, los seminarios, hacerlo con respeto, tener tolerancia, digamos, respecto de las opiniones de los demás y tratar de tomar un punto frente a los demás. Hoy día hay también, uno lo ve en las redes sociales, mucha intolerancia, muy poca capacidad de diálogo, de poder tomar eventualmente el punto que pueda tener el otro, y yo creo que finalmente tenemos que recuperar la capacidad de poder dialogar, de poder argumentar,
de poder basar las decisiones también en argumentos, digamos, que técnicos, en argumentos, en razonabilidad, tener en el fondo esa aproximación, me parece que es muy importante, y en el caso de lo que probablemente va a pasar, que gane la prueba, vamos a necesitar mucho de eso para poder sacar adelante, en el fondo, una nueva constitución que sea razonable, que sea coherente y que cumpla también con la finalidad que finalmente tiene. Yo creo que tiene que haber una participación activa de la ciudadanía en ese sentido, y con información, con tranquilidad, con razones, con argumentos. Creo que es importante recuperar eso, ¿no? Recuperar la capacidad de dialogar. Muchísimas gracias, Constanza. Esperamos Muchas volver a gracias a encontrar ti, Sandra. contigo en otra ocasión, más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.